Durante el feudalismo, el poder se encontraba fragmentado y descentralizado entre distintos miembros de la sociedad que continuamente luchaban por establecer su poder y su control a otros miembros. La sociedad feudal era una sociedad estamental. Se llamaba estamental porque estaba dividida en estamentos, es decir, grupos cerrados a los cuales se accedía principalmente a través del nacimiento. En los estamentos no existe prácticamente, salvo raras excepciones, la movilidad social, es decir, donde nacés, morís. Si nacés campesino, no podrás acceder a otro estamento social. Los estamentos durante la Edad Media eran tres. Teníamos a los privilegiados, integrado por nobles y el clero, y los no privilegiados, integrado por los campesinos y los siervos. El primer estamento que vamos a estudiar es a la nobleza. Si tuviésemos que dibujar una pirámide de la sociedad feudal estamental, tendríamos que poner a los nobles en la cúspide, es decir, en la punta de la pirámide, por dos motivos principales. Primero, porque concentraban todo el poder político, y después, también y muy importante esto, porque sustentaban, es decir, se apoyaban en el trabajo de otros estamentos de la sociedad feudal y en la explotación de estos grupos. La nobleza estaba compuesta por el rey, que era el primero entre los señores, y por los señores feudales. La nobleza era un estamento privilegiado, estaban eximidos, es decir, libres de ciertas obligaciones que otros grupos de la sociedad tenían impuestas. Los señores feudales y el rey eran hombres libres. Los señores feudales se dividían entre los señores laicos, es decir, aquellos que no eran miembros de la Iglesia Católica, y los señores eclesiásticos, es decir, aquellos que sí eran miembros de la Iglesia Católica. Los señores feudales tenían privilegios como el de no pagar renta, es decir, impuestos, pero sí debían pagarle sí o sí el diezmo a la Iglesia, es decir, un 10% de sus riquezas anuales debían dárselas a la Iglesia para poder salvar sus almas del infierno. Eso se creía en esa época. Los señores feudales no eran todos iguales, algunos tenían más poder que otros. Los señores feudales que tenían más poder eran aquellos que tenían el poder del ban, ban con B larga. Los que tenían el poder del ban eran jueces que mandaban y castigaban a otros, y al ejercer esta función ganaban muchísimas riquezas, especialmente en tierras, que era el elemento de poder más importante de esa época. Todos los señores feudales, tanto el rey como los señores laicos y eclesiásticos, eran terratenientes, es decir, tenían tierras bajo su poder. Y en estas tierras tenían trabajando para sí a campesinos y siervos que pagaban renta, que le pagaban impuestos y además le ofrecían todos los servicios que permitían mantener la vida de estas personas. Los señores feudales se consideraban que su función dentro de la sociedad era la defensa del resto de los estamentos. Siguiendo la idea de una pirámide social, el siguiente estamento que vamos a estudiar, que se encuentra debajo de la cúspide, es el clero. Al igual que la nobleza, el clero era un estamento privilegiado, porque estaba eximido, es decir, libre de pesos muy importantes, como por ejemplo el de pagar la renta, es decir, los impuestos, o del cobro de los diezmos. El clero estaba integrado por los miembros de la institución de la Iglesia Católica. Por muchísimo tiempo, los reyes y los señores laicos le otorgaron, a través de diezmo, feudos, es decir, tierras a la Iglesia. Y esto dio lugar a que esta institución
se convierta en un feudo muy poderoso e inmenso en magnitud. La mayoría de los integrantes del clero eran pertenecientes a la nobleza y habían llegado a ser miembros del clero porque estaba en vigencia una institución que se conocía como el mayorazgo. El mayorazgo significaba que los que iban a heredar las tierras de su padre, es decir, las tierras de un señor feudal, era el hijo mayor. Si el señor feudal tenía más de un hijo, los hermanos de este primogénito no iban a heredar tierras y tenían en su vida dos alternativas: o ser miembros de la hueste, es decir, miembros de los ejércitos de un rey o de un señor feudal, es decir, ir a la guerra, o ser miembros del clero y convertirse en señores eclesiásticos. Los que elegían el camino de ser señores eclesiásticos iban a ser los miembros del clero. La función social del clero dentro de la sociedad feudal era rezar por la salvación de las almas, y esto lo hacían en distintas instituciones como las abadías, las catedrales, distintas iglesias, pero esto no significaba que estaban fuera del ámbito político. Al contrario, tenían una importancia fundamental en la política y el miembro de mayor poder político dentro de esta institución es y era en la Edad Media el Papa. Generalmente los miembros del clero dentro de la sociedad feudal eran los únicos que adquirían ciertos conocimientos, como por ejemplo el conocimiento de saber leer y escribir, ya que la mayoría, más del 90% de los miembros de la sociedad feudal, no sabían hacerlo. El último estamento que vamos a estudiar es a los campesinos y siervos. La gran mayoría de la población durante la Edad Media pertenecía a este estamento. Los campesinos y siervos se encontraban en la base de la pirámide social durante el feudalismo y la Edad Media, porque con su trabajo sostenían al resto de la sociedad feudal. El peso de la sociedad recaía sobre sus espaldas. Este estamento no era privilegiado. Esto quiere decir que tenían la obligación de pagar la renta, pagar tributos y pagar diezmo. Los campesinos se dividían de dos maneras. Por un lado, los campesinos no libres. Estos campesinos no libres eran aquellos que tenían una relación de servidumbre con un señor feudal, que vivían en las tierras del señor y que tenían que dedicar prácticamente todo su trabajo a los señores feudales. Trabajos en agricultura, en ganadería, servidumbre y artesanías. Los siervos estaban atados a las tierras del señor. Esto quiere decir que si el señor feudal perdía sus tierras en manos de otro señor feudal, los siervos debían quedarse allí esperando las órdenes de su nuevo señor. El otro grupo de campesinos eran los campesinos libres que vivían en los alodios y tenían mayores libertades porque no estaban atados a ningún señor feudal. La función del siervo y el campesino en la sociedad feudal era la de trabajar. Toda la organización económica del feudalismo giraba en torno a el señorío, a las tierras del señor feudal. Allí se desarrollaba toda la compleja actividad económica durante ese periodo. Yo les puse una imagen para que ustedes analicen cómo se organizaban los feudos. Vamos a ir observando cada parte. Fíjense, tenemos una zona de altura estratégicamente ubicada donde se construía la vivienda del señor, es decir, el castillo, que además de ser un lugar de residencia para el señor feudal, era un blanco de organización militar que protegía al señor en caso de los ataques de otros señores. Este lugar en las alturas observaba todo lo que pasaba en el feudo. Posteriormente tenemos las tierras del señor, que se llamaba la reserva señorial, que eran las tierras más fértiles, las mejores tierras, donde los campesinos se tenían que dedicar a trabajarlas
para desarrollar la agricultura, las frutas, las verduras, todo lo que el señor necesitaba para vivir junto con los animales, leche, quesos, carnes, cueros. Todo lo que salía de la reserva era del señor. Posteriormente tenemos a los mansos, que eran las tierras que el señor le daba a los campesinos para que de allí puedan sacar todo aquello que ellos necesitaban para vivir, para criar también a sus animales. Los mansos eran tierras menos fértiles que la reserva del señor. Solamente los campesinos, es decir, los siervos, podían comer lo que salía de su producción en el manso. Dentro del manso también encontramos las aldeas donde vivían los campesinos. Durante la Alta Edad Media, los feudos eran lugares que se consideraban autosuficientes. Se consideraban de esta manera porque dentro de la reserva y dentro de los mansos se realizaban todas las tareas necesarias para la vida de las personas, tanto del señor feudal como de los nobles que vivían con el señor y también de los siervos. Tareas diversas realizaban campesinos y campesinas: cultivo de la tierra, cuidado de animales de granja y animales de ganadería, construcción de viviendas, trabajos de artesanía, todo lo que se consumía, todo lo que era parte de la vida del feudo, del castillo y de las aldeas, estaba totalmente elaborado de manera artesanal por los campesinos y campesinas. De los bosques extraían algunas cuestiones elementales, algunos productos importantes para complementar su dieta, como por ejemplo cazar animales, conseguir miel, a veces también conseguir agua de ríos, entre otras cuestiones. Algo muy importante también, por ejemplo, los combustibles de la época, que no era nada artificial, sino que por ejemplo conseguían madera para hacer leña y también para construir los muebles. Toda la organización económica durante la Edad Media, durante el feudalismo, se centraba en los señoríos. Los señores feudales basaban su riqueza en la explotación de los campesinos y siervos, y esto se materializaba, es decir, se hacía evidente a través de algo llamado la renta, que era como una especie de impuesto. Las rentas se dividían de tres maneras. Primeramente tenemos la renta en trabajo. La renta en trabajo es todo el trabajo que los campesinos realizaban en los ya mencionados reservas del señor, ya sea trabajando en la tierra con la agricultura, cuidando los animales, trabajando en los talleres, confeccionando ropas, botas, en la herrería, confeccionando las armaduras y las espadas, y también dentro de los castillos, haciendo todas las tareas domésticas. La otra renta es la renta en especias, que era la que los campesinos y siervos tenían que sacar de los propios mansos, que ya dijimos que eran las tierras que pertenecían al señor, que le daba al siervo para poder vivir. Parte de lo que producían para su propia subsistencia también se la tenían que entregar al señor en una determinada fecha del año. Y a partir de la Baja Edad Media, los campesinos y siervos también tenían que entregarle dinero al señor, y esto no lo conseguían dentro del feudo, sino que tenían que ir a la ciudad a vender la producción que era para su subsistencia, la tenían que vender para conseguir dinero y posteriormente dársela al señor. Si no lo hacían, iban a ser castigados, incluso con la pena de muerte.